Pues muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos al Encuentro Nacional de Comprensión de Lectura, Estrategias, Materiales, Evaluación y Retos para la Inclusión Social en su tercer día de actividades, que el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras organiza con la colaboración de diversas instancias, entre ellas el Colegio de Letras Clásicas. Muchísimas gracias, agradecemos de antemano primero que nada a la doctora María Leticia López Serratos por su presencia en esta plenaria, la cual va a presidir y que tiene como nombre las redes sociales y su función en el fomento de la comprensión de lectura, retos y posibilidades. Bueno, antes de cederle la palabra, quisiera hacer una breve presentación de la doctora López. La doctora María Leticia López Serratos es doctora en letras, con especialidad en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora titulara definitiva de tiempo completo en el área de lengua latina y ha publicado diversos libros y artículos sobre sus áreas de especialidad, que es la lengua latina, la literatura latina, la tradición retórica y tradición clásica renacentista y novohispana. Su investigación central es sobre humanismo, retórica y argumentación en la obra de Rodolfo Agrícola. Muchísimas gracias. Bueno, pues como vuelvo a repetir, es una gran alegría y un gran honor que nos acompañe y que presida esta plenaria con un tema tan evocador y desafiante, porque las redes sociales forman parte estrecha de nuestra dinámica de vida y al mismo tiempo en el ámbito docente a veces no hay prácticas tan afortunadas, a veces sí, a veces no, con la relación en que cuando intentamos integrar estas herramientas a nuestros cursos, a nuestras prácticas de aprendizaje. Entonces le agradezco mucho que nos pueda como, dar una perspectiva al respecto. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra, doctora López Serratos. Adelante. Muchas gracias, maestra Lerma, y gracias a la maestra Patti, a la doctora Cecilia y a María Jesús por su puntualidad y por su solidaridad para estar aquí. Sé que esta plática va a tener una difusión posterior y entonces allí ya habrá oportunidad de que más personas puedan pues escuchar este trabajo, ¿no? Este trabajo que preparé con mucho cariño y mucha gratitud hacia los organizadores y organizadoras de este evento tan importante, que en realidad surgió la invitación, bueno, para este tema tan importante, surgió la invitación por alguno que otro debate que planteo yo en Facebook. Yo utilizo mi Facebook para todo. Tengo un Facebook que utilizo para todo, para estar en contacto con los míos, para estar difundiendo algunas ideas, algunas cuestiones de carácter teórico de los temas que me gustan y demás. Y algunas veces hay algunos temas que son por demás polémicos. Y entonces lo que sugería yo en algún momento es que contrastáramos la información. Toda la serie de sugerencias que reuní, que compilé para esta plática, las he planteado en estas discusiones, en estos debates que surgen de pronto en Facebook, que es un foro. Querámoslo o no, es también un foro importante de difusión de las ideas y de difusión de temas de todo tipo, pero también de carácter académico. Y entonces, una sugerencia que yo hice en algún momento es que se leyeran las fuentes, se leyeran los documentos, se contrastaran, se analizaran, y a partir de allí las personas que estaban debatiendo pudieran tener una opinión más ponderada, más equilibrada, ¿no? Y no solamente estuvieran en la difusión de memes y de spots breves y sin tener fundamentos y sin tener argumentos. En ese marco surgió la invitación a esta plática que con mucho gusto y mucho cariño preparé para ustedes. Eh, yo creo que además este foro es muy importante porque aquí creo que se van a plantear muchas propuestas que posiblemente se concreten más adelante en proyectos y en trabajos concretos. Organicé mi plática en el punto de antecedentes,
Posteriormente les voy a hablar, en los antecedentes me voy a centrar un poco más. Posteriormente intitulé un apartado que es del papel a la pantalla y un último apartado que tiene que ver con redes sociales y lecturas. Finalmente, como corolario, presento los retos y las posibilidades. Entonces voy a dar lectura para que sea clara la exposición, para que sea continua y clara y podamos después, es muy breve y podamos después dialogar y presentar algunas ideas, ¿no? Y aprender de todos, de todos. En primer lugar, los antecedentes. Primero que nada, yo quiero plantear una pregunta. ¿Qué es la lectura? Vamos a hablar de comprensión de lectura, entonces primero vamos a establecer qué vamos a entender por lectura. Siempre yo recurro, soy muy medieval en ese sentido, voy primero a las definiciones y recurro de manera muy disciplinada a la RAE. Entonces dice la RAE que la lectura es la interpretación del sentido de un texto. Esa fue la acepción que me pareció la más idónea. Yo agregaría que es la actividad cognitiva en la que se interpreta el sentido de un texto. Y además, para los efectos de esta plática, quisiera acotar la noción de texto a la del libro impreso, para que tengamos todas las coordenadas que necesitamos para nuestra plática. La segunda pregunta que quiero plantear es, entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Nuevamente, de acuerdo con la RAE, la comprensión es la facultad o capacidad para entender y penetrar las cosas. Así, y esto ya es mi aportación, por comprensión lectora podemos proponer que es la facultad o capacidad de entender un texto escrito, proceso que supone la interacción de los conocimientos previos del lector con los nuevos, de donde se espera una reelaboración de significados y, en el contexto formativo, de incorporación de aprendizajes. Podríamos decir que nunca nada vuelve a ser igual después de leer. Y es literal, no es una bonita metáfora, ni mucho menos, es una constatación muy bien fundamentada que explicaré más adelante. Siempre hay cambios o, en el mejor de los casos, transformaciones en nuestra manera de entender el mundo. Luego, en el siguiente punto, planteo muy breve, no tan brevemente, pero la lectura a través de los siglos. Es decir, tuve que hacer un resumen muy apretado, pero que creo que nos sirve como plataforma para todo lo demás. Podemos sintetizar de manera muy apretada esta historia, que es larga. En la antigüedad y en la Edad Media, la lectura era una actividad de pocos, como bien sabemos todos, ¿no? De hecho, el ingreso a las primeras universidades no exigía saber escribir ni leer. Se trataba entonces de una cultura aural, de una cultura de oído, así, entre guiones. Y la actividad, entre comillas, disculpen ustedes, no entre guiones, entre comillas. La actividad escriptoria era un tipo de trabajo especializado con fines muy concretos, la preservación de textos. Por ello, el ejercicio de la memoria era fundamental y la versificación funcionaba más allá del ámbito poético, creativo o estético, como recurso de aprendizaje. En suma, era mucho más relevante la comprensión auditiva. La situación cambia sensiblemente en la época del Renacimiento, periodo en el que se da al interior de un movimiento denominado humanismo, uno de tantos humanismos que hubo a lo largo de la historia, una revolución intelectual que se había ido presentando gradualmente a lo largo de los siglos XIV y XV. No se da por generación espontánea, tiene largo trayecto esta revolución. Pero, a pesar de que inicia de manera más o menos rastreable entre los siglos XIV y XV, se potencia con el surgimiento de la imprenta. La imprenta es una especie de detonación de cambio. Numerosos factores de orden político, social y económico propiciaron dicha revolución. Pero lo importante es que se fue gestando la necesidad de buscar textos antiguos. Las razones por las que se buscaban textos antiguos son muy interesantes y muy variadas, ¿no? Pero la necesidad de buscar textos antiguos había una necesidad de valorarlos.
había una necesidad de leerlos, también o sea, en torno al texto se dio toda una serie de elementos importantísimos como esta necesidad de editarlos, también de difundirlos, pero sobre todo de aprender de ellos bajo la convicción de que eran portadores de los más preclaros saberes. ¿No? Eso es lo que sabemos por lo menos en la superficie, por lo menos lo que hay en el discurso es que son portadores de los más preclaros saberes y es necesario aprender de ellos. Esos saberes se supone que también son útiles para esa época. Siempre va a haber un trasfondo de utilitarismo en todos estos movimientos. Ahora bien, esta convicción comportaba una serie de exigencias que hubo que comenzar a resolver en torno a las actividades de la lectura y también desde luego de la escritura. Voy a prender la luz si me permiten un momentito. Así ya veo mejor. Disculpen. Numerosos autores, entre los que destacan el frisón Rodolfo Agrícola, que es un autor de finales del siglo XV, el romano Lorenzo Valla también es un poco anterior a Rodolfo Agrícola, el roterodamo Erasmo de Rotterdam, y el valenciano Juan Luis Vives, por citar a los más conocidos, por citar además a los que conozco con mayor profundidad, asumieron la responsabilidad de plantearse los problemas que venían arrastrándose a través de los siglos en relación con la falta de lo que podemos denominar habilidades sermocinales, de la palabra sermo que significa en términos muy generales lenguaje y discurso. Entonces, es decir, habilidades discursivas. Estamos hablando de habilidades discursivas o aquellas relacionadas con el uso de la palabra en sentido extenso. En síntesis, estos autores hacen una especie de denuncia de que en su tiempo la gente no sabe leer ni escribir. Es decir, a pesar de que, al menos en los ámbitos clerical y universitario, se sabe latín, de ninguna manera sirve ese conocimiento para la lectura de los autores antiguos. Por ello, elaboraron diversas propuestas. Vamos a comenzar con Rodolfo Agrícola. Rodolfo Agrícola presenta dos planteamientos muy concretos. El primero es que propone vincular los elementos más esenciales y operativos de la dialéctica con los de la retórica para formular dos tipos de discursos claros y bien, dos tipos de discurso claros y bien estructurados. Estos dos discursos son el discurso expositivo, que la retórica clásica no incluía, esto es una novedad del Renacimiento, y el discurso argumentativo, que tampoco incluía la retórica clásica, que son dos modalidades de discurso que podríamos decir son producto de las reflexiones renacentistas, discursos expositivo y argumentativo. Y el segundo planteamiento es que este autor considera que para que el contenido del discurso sea sólido y bien fundamentado, hay que allanar la doctrina de la argumentación, es decir, la que se concentra en torno de la dialéctica, que se basa en el estudio de los tópicos o lugares, de donde resulta lo que yo llamo lectura tópica. Es una situación que me parece conveniente llamar así, lectura tópica. Los tópicos vienen explicados desde luego a partir de Aristóteles, con mucha claridad a partir de Aristóteles, y son en términos planos y llanos una especie de lugares metafóricos que reside esos lugares, esa especie como de malla de lugares metafóricos reside en la cabeza o en la inteligencia, como quiera que esto se denomine en los autores en concreto. En el caso de Vives es en el ánima, en el alma, que es una sede bastante amplia que incluye razonamiento y que también incluye emociones, pasiones y sentimientos. Entonces, estos tópicos residen en la inteligencia, en la cabeza o en la inteligencia y están, por así decirlo, llenos de contenido disponible para crear discurso. Por ejemplo, uno de los tópicos es el de persona. ¿De qué subtópicos puede haber allí? ¿Qué se puede decir de una persona? Su origen, su genealogía, su formación, sus cualidades, etcétera, ¿no? O bien, en el proceso de lectura son espacios vacíos. Esto, digamos, para el proceso de escritura hay que verlo desde de dos brazos, a partir de dos brazos.
El brazo de la escritura en donde se explica que los lugares o tópicos son la sede de los materiales de escritura, ¿no? De los contenidos. Entonces, ¿de dónde se obtienen esos contenidos? Y allí viene una maravillosa explicación que va desde el propio conocimiento de mundo, que se construye a partir de la observación y a partir, pues eso, ¿no? Del contacto con el mundo, y que también va de la mano, una parte de esos tópicos se va configurando a partir de las lecturas y de las nuevas, de todo lo que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, eso en relación con la escritura, y en relación con la lectura es como la vuelta, como el engranaje, pero al revés. A partir en la lectura uno tiene como una especie de objetivos de lectura, diría Isabel Solé, o bien algunas nociones de qué es lo que busca, y entonces nuestra lectura va dirigida, ¿no? En función de esas necesidades o de esos tópicos. Eso es también derivado de la reflexión renacentista, concretamente la que plantea Rodolfo Agrícola. Entonces, denme un segundo porque la tecnología es traicionera y la pantalla me falla en este momento. Entonces, bueno, estábamos con la segunda aportación de Rodolfo Agrícola. Ya lo encontré. Sí, la segunda aportación. Entonces, considera que para que el contenido del discurso sea sólido y bien fundamentado, hay que allanar la doctrina de la argumentación, es decir, la dialéctica, que se basa en el estudio de los tópicos o lugares, de donde resulta lo que yo llamo lectura tópica. Los tópicos vienen explicados desde Aristóteles y son, en términos planos y llanos, una especie de lugares metafóricos que residen en la cabeza y en la inteligencia y que están, por así decirlo, llenos de contenido disponible para crear discurso. O bien, en el proceso de lectura, son espacios vacíos que sirven como guía o directriz para ir siendo llenados de contenido extraído de las lecturas. En este sentido, el proceso se parece mucho al que seguimos en la investigación. Esto es muy bonito porque uno al dar tantos años clases de seminario de tesis y dar clases de comprensión lectora y dar clases de metodología de la investigación y todo este ámbito tan apasionante, se da uno cuenta que en realidad las raíces de todas estas formas de lectura y de investigación no son nuevas, ¿no? Vienen desde la antigüedad y se van reformulando en las diversas épocas, ¿no? En esto que les explico viene en el Renacimiento, está en el Renacimiento. Entonces tenemos, en este sentido, el proceso se parece mucho al que seguimos en la investigación cuando formulamos un esquema y con base en él realizamos búsquedas bibliográficas. Yo siempre le comento a las personas que toman taller de comprensión lectora o en la clase de investigación y titulación, que uno al formular un esquema, la formulación de un esquema supone un primer ejercicio lógico de organización de ideas para poder iniciar una investigación. Entonces, les pongo siempre la analogía de que cuando uno cuenta con un esquema es como si contara ya con una balsita, ¿no? O con un algo de dónde asirse para atravesar el amplio océano que se nos vislumbra ante la cantidad de información y ante la cantidad de posibilidades bibliográficas que pueden encontrar. A veces no hay nada, eso también es cierto, pero eso depende de cada tema de investigación. Pero en el caso de que nos encontremos con uno que tiene una gran cantidad, una larga tradición de investigación y una gran cantidad de bibliografía o de ítems de investigación, pues entonces el esquema es el que nos rescata de ese, como una balsita, ¿no? Que nos rescata de ese mar. Y esa balsita, ese esquema no es sino un brevísimo ejercicio de formulación, de organización de tópicos. Entonces, nuestro esquema es como un sistema tópico que funciona como guía para buscar contenidos o indagar sobre temas en concreto. Es muy importante traer a colación el primer tópico que explica Rodolfo Agrícola en su tratado de Inventione Dialéctica, acerca de la invención dialéctica. El primer tópico es el de la definición. Entonces, siempre que vayamos a hablar de algo, es preciso primero, como también lo plantea el autor medieval Pedro Abelardo, definir ese objeto.
Y la definición inicia identificando lo que Agrícola llama, este concepto que es muy profundo en Agrícola, que es la nota, pongo entre comillas la nota propia del objeto a definir. En este sentido, hace una especie de reclamo a la sociedad de su tiempo, diciendo que hay una gran carencia de notas. Él se extiende en la explicación del concepto de notas propias, que hace falta mucha observación del mundo para poder identificar lo que éste contiene y qué distingue de manera especial y particular a cada cosa para diferenciarla de otras. Se trata, en síntesis, de pedir una mayor capacidad de atención y observación. Entonces, todas estas peticiones a los docentes todas estas postulaciones a los docentes nos parecen conocidas, ¿no? Son temas de todos los días y les digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y la noción de nota, que viene del verbo gnosco, que es el verbo conocer, la nota precisamente es aquel rasgo, característica específica que resulta de la profunda y atenta observación de un objeto en función de otros que se le parecen, pero que tiene características específicas que lo diferencian de los demás, aunque sean muy parecidos. Entonces, eso es lo que está planteando Rodolfo Agrícola con estas observaciones. Lorenzo Valla, pasamos ahora al siguiente autor, que es Lorenzo Valla, se destaca por haber denunciado la complejidad de la dialéctica medieval y por proponer, en consecuencia, su simplificación en formas más acordes con las necesidades de la elaboración discursiva de su época, es decir, con arreglo al contexto social y político y con el apoyo de la retórica, disciplina, según él, infaltable para todo quehacer intelectual. Y para él la retórica es una especie de método, más allá de todas las bondades y de todos los beneficios que traiga su estudio, es sobre todo y esencialmente un método de trabajo. Se trata, pues, de plantear a la retórica como el marco metodológico de la elaboración discursiva clara y sólida. Por otro lado, Erasmo de Rotterdam es un pensador muy prolijo y muy destacado en cuanto a la novedad de sus postulaciones en materia sermocinal, pero lo más relevante es su exigencia de conocimiento y erudición, lo que se obtiene sobre todo de la lectura. Entonces, esto es pues una demanda muy concreta de Erasmo de Rotterdam que se nota sobre todo en una de sus escritos en relación con la docencia y con la figura del maestro. Plantea que lo primero e infaltable que debe tener todo maestro es, pues, saberlo todo. Así lo plantea, debe saberlo todo de todo. Es complicadísimo, él era un erudito, él era una persona completamente insigne, pero, pero esa es una situación que también se obtiene, según él, mediante la lectura. Son los efectos que viene dejando el surgimiento de la imprenta y la puesta a disposición de los autores, de los pensadores, de los profesores, de textos de toda índole, textos antiguos que ahora denominamos clásicos, ya en ediciones príncipes, y también producciones novedosas y recientes, que eso es un fenómeno también muy interesante del Renacimiento. Por su parte, Juan Luis Vives refleja en su obra la formulación de un sistema discursivo completo y coherente que incluye la integración de las artes hermosinales o discursivas, que son la gramática, la dialéctica y la retórica, lo que históricamente se conoce como el trivium, como la base de toda formación intelectual previa a la elección de las facultades universitarias. Ese es, digamos, el centro o el meollo de la utopía humanística de Juan Luis Vives. Presentar una propuesta de lo que pudiera ser una universidad que podría denominarse humanística, en la que se propone que antes de acceder a los saberes de las facultades mayores, la facultad de medicina, la facultad de derechos, la facultad de ambos derecho civil y derecho canónico y la facultad de teología, antes de esto debe haber un proceso formativo muy profundo en donde se consoliden lo que conocemos ahora como las artes liberales, ¿no? Y hace una propuesta muy concreta de las artes hermosinales o las artes del trivium.
Interesa para los fines de esta plática destacar el hecho de que Juan Luis Vives está convencido de que el aprendizaje óptimo se da gracias al concurso de todos los sentidos. Estamos hablando de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Entonces, su tratado de Anima et Vita sobre el alma y la vida se inscribe en la tradición tratadística del alma, entendida esta como la sede del pensamiento, del conocimiento y de la inteligencia, con la particularidad de que le da un sentido pragmático al vincularla con la vida. Eso es lo que hace diferente y nuevo el tratado de Juan Luis Vives, que no trata el alma de manera aislada y que la vincula con la vida, con el quehacer cotidiano y sobre todo con el aprendizaje. En este tratado se explica que los procesos hermosinales, podríamos decir los procesos de carácter lingüístico o mucho más ampliamente las habilidades comunicativas, en este tratado explica nuestro autor que los procesos hermosinales de lectura y escritura van de la mano, son correlativos y ocurren uno con el sentido de la vista y el otro con el sentido del tacto, respectivamente. Un buen lector se forma paralelamente a un buen escritor o redactor. Si las habilidades hermosinales se forjan parcialmente, estas serán deficientes. Todos estos pensadores parten de una postulación inicial. El reestudio de la gramática, todos estos que hemos dicho, Erasmo, Vives, Agrícola, Lorenzo Bala, parten de una exigencia esencial, que es el reestudio de la gramática. En este caso, se refieren concretamente a la lengua latina. Y el propósito de reestudiar y de reaprender la lengua latina es para leer y comprender a los antiguos, para poder producir textos que aporten algo novedoso y provechoso a lo que hoy llamaríamos, entre comillas también, la generación de conocimiento. Y en términos generales, estas fueron las directrices del quehacer intelectual de la cultura letrada que conocemos como antiguo régimen, es decir, de finales del 15 hasta la Revolución Francesa a inicios del 19. Y de ahí me doy un salto grande para decir simplemente que los siglos 19 y 20 continúan con el libro como referente de conocimiento y de aprendizaje, porque lo que sucede en el siglo XXI pues es nuestro siglo de transición y es de lo que precisamente, lo que tenemos, el problema que tenemos que poner sobre la mesa con todos estos antecedentes. La parte 2, voy a iniciar la parte 2 que se denomina del papel a la pantalla. En la actualidad, los avances tecnológicos han provocado grandes transformaciones, tanto en los hábitos de lectura como en los procesos de comprensión lectora, hábitos y procesos. Ya estamos en la fase cognitiva. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el que los actores son nativos o migrantes digitales. Uno se puede ubicar más o menos entre los migrantes digitales, ¿no? Por tanto, el proceso lectoescriptorio se debe enfrentar con herramientas distintas a las tradicionales por muchas razones. En primer lugar, porque la relación entre el libro impreso y el lector es sensiblemente distinta a la que se da entre el dispositivo con acceso a Internet y el lector. Hay que tomar en cuenta que el libro, tal como lo conocemos, es un objeto físico, asible, entre comillas, asible, cuantificable, con unos límites precisos, que se puede tocar o leer, lo que para Juan Luis Vives y Rodolfo Agrícola es fundamental, el concurso de los sentidos. En cambio, aun cuando la información de la Internet tiene grandes ventajas, está al alcance de un clic, es inconmensurable, etcétera, carece del vínculo sensorial y estrecha que aporta un libro y que a nivel cognitivo ofrece una mayor garantía comprensiva. Ya hay muchos estudios sobre esto. Felipe Sayas habla de otras diferencias entre un impreso y los textos electrónicos o en PDF, porque también hay una tipología de textos. Entonces, de los más importantes que me parece, de los que plantea Felipe Sayas, está en que el texto impreso, como ya dijimos, tiene unos límites definidos frente a los textos electrónicos que no tienen, es más, ni siquiera podemos ver sus límites, tenemos solo la pantalla, lo que alcanza a uno a ver en la pantalla, ¿no? Y eso a veces genera
como cierta angustia, ¿no? De cuánto me falta. Cuando uno tiene un separador, todavía me regalaron recientemente muchos separadores en una compra de Gandhi, me puse a pensar sobre esto. Uno tiene un separador, lo coloca en el libro y uno sabe, uno tiene un mayor control de lo que está leyendo, de cuánto lleva leído, de cuánto lee por día y de una serie de situaciones que nos plantean una relación estrecha y más cercana con el libro, que cognitivamente tiene esto un peso muy importante. Entonces, en los textos electrónicos no le vemos límites, no tienen límites definidos y su existencia es variable y dinámica, por ejemplo, cuando tenemos páginas web en donde hay hipertextos, ¿no? Que esto también tiene sus implicaciones al momento de la lectura. Entonces, en el texto impreso tenemos una lectura secuencial según un orden concreto. Y en cambio, en los textos electrónicos, la lectura no es secuencial por muchas razones. El lector trata su propio itinerario en una visión muy positiva. El lector traza su propio itinerario con la ayuda de dispositivos de navegación. Luego, el texto impreso, el libro impreso tiene la posibilidad, existe la posibilidad de visualizar la estructura del texto. Siempre tiene uno la opción de mirar toda la serie de paratextos y toda la serie de elementos estructurales del libro impreso las cornisas, por ejemplo, las páginas, etcétera, que nos ayudan a tener una especie de mapa mental del índice del libro. Puede uno ir al índice en cualquier momento sin ningún problema. Puede uno ir al índice y tener una guía estructural en el propio libro, un recuerdo, uno puede tener un recuerdo muy claro de cuál es la estructura en general del libro y la cornisa nos ayuda a identificarlo. En fin, en cambio, los textos electrónicos, el lector ha de representarse mentalmente la estructura superior del hipertexto. Entonces es sensiblemente distinto lo que tenemos, ¿no? En un texto impreso frente a uno electrónico. Por lo anterior, si no se cuenta con una guía o directriz de investigación, es decir, un esquema, es muy fácil, y aquí recordamos un poco lo de la lectura tópica, ¿no? Es muy fácil brincar de un tema a otro a partir de los hipertextos sin concretar el que nos hemos planteado. Es más, pasa con mucha frecuencia que a veces la gente tiene una idea de un trabajo de investigación y finalmente cuando está haciendo sus pesquisas en la internet, termina enamorándose de otro tema o buscando otro tema, ¿no? Porque eso es un fenómeno recurrente y es bastante normal porque esa lectura no continuada y esa lectura guiada por los hipertextos y los hipervínculos nos va llevando a estos devaneos. Yo le llamo devaneos. A lo mejor es muy positivo en ciertos casos, pero en otros, sobre todo cuando los jóvenes no tienen muy definido su tema, van dando saltos y tumbos en diferentes, ¿no? Entonces, además, dicho sea de paso, es preciso encaminar los procesos de investigación hacia una autogestión en el manejo de la información, que ahí ya entramos en el terreno de lo que se tiene ya que estar practicando en la metodología de la investigación. Por su parte, Anne Mayena ha estudiado las diferencias en niveles de comprensión lectora entre grupos de estudiantes que leen textos impresos y los que lo hacen en textos digitales. En este sentido, obtienen resultados significativamente mejores, como era de esperarse, los estudiantes que leen textos impresos sobre los que leen textos digitales y como la presencia de los hipertextos que decíamos. Estos impiden la comprensión de la lectura que se da en un texto lineal. La lectura de textos digitales es cognitivamente más demandante y es la conclusión a la que llega esta autora. La lectura de textos digitales es cognitivamente más demandante que una lectura lineal. Hay que tomar en cuenta también la muy variada tipología de interferencias y distracciones que se dan en los dispositivos móviles con acceso a Internet. Estamos hablando de teléfonos, lo que se denomina teléfonos inteligentes y tabletas. Hay entrada de llamadas, hay mensajes, notificaciones, que de pronto está la persona leyendo y empiezan a entrar estas interferencias, mensajes, notificaciones y demás.
Ya hablamos también de los hipervínculos en las páginas web y todo este ruido genera una especie de neurosis que cansa mucho a nuestro cerebro, al menos a los que pertenecemos a estas generaciones migrantes, ¿no? Lo que no sucede con la lectura en papel. La lectura en papel es una relación completamente distinta, cognitivamente más profunda y que deja una huella más importante. Esto incluso altera la capacidad de concentración. Y secuenciación que exige, por ejemplo, un texto que es una cadena de elementos que van vinculados, como es el argumentativo, ¿no? Allí sí hay que leer de manera continua, de manera concentrada, porque de otra manera se pierde de vista puede uno tener al frente la conclusión y no saber cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? De las distracciones que se dan. Incluso me comentaba una persona recientemente que percibía que no estaba, que no estaba, que su comprensión lectora era bastante deficiente en la actualidad porque tenía la impresión de que al leer en Internet se distraía muchísimo. Y claro, al distraerse, evidentemente va perdiendo esa exigida necesidad de concentración y de secuenciación de una lectura compleja y no es lo mismo que estar leyendo en una red social algunas publicaciones breves y estar revisando memes y todo este tipo de elementos comunicativos que hay en las redes sociales y que no te demandan una secuencia lineal que va de principio a fin para comprender una postulación final, ¿no? Una conclusión en este caso. Entonces es natural. Yo le comentaba que no se agobiara, que era natural y le recomendé que si en un momento dado requería mejor imprimir los escritos fundamentales para su investigación, lo hiciera, porque de esa manera iba a poder leer de manera apacible, de manera iba a mejorar su concentración e iba a tener la oportunidad de interactuar de una forma distinta con el texto, con marcatextos, con elaboración de fichas y otra serie de recursos, y creo que se quedó un poco tranquilo. Y por otro lado, recuerdo que también hubo una persona que en un momento dado, uno de estos estudiantes brillantes que yo conocí cuando apenas comenzaba a tener mucho auge la investigación a partir de la Internet. Y incluso me ayudó a conseguir algunos textos esta persona. Yo estaba maravillada porque yo no sabía cómo hacerlo, me fue enseñando después. Y entonces cuando invité a esta persona a dar una plática al seminario, bueno, a lo que antes era el seminario de investigación y tesis, ahora es la materia o la asignatura de taller no es taller, disculpen, es titulación, investigación y titulación. Cuando lo invité a lo que antes era el seminario de investigación de tesis, comentó que su investigación había sido realizada sobre la base de textos encontrados todos, su bibliografía toda y sus artículos, todo, absolutamente todo, lo encontró en Internet. Y entonces yo vi que llevó dos carpetas grandes de estas para organizar archivo, dos carpetas grandes. Y la llevaba organizada con muchos artículos que había imprimido para poder tener la oportunidad de leer con calma y demás. Y le pregunté, y entonces noté el peso de la transición. Le pregunté, ¿por qué tienes tantos impresos? Yo hubiera creído que lees en la computadora, que lees en dispositivo móvil y demás. Y me dijo, de ninguna manera. Los textos fundamentales para la investigación, encontré todo en Internet, pero los textos fundamentales para mi investigación tuve que imprimirlos para poder leerlos con toda calma, de manera apacible, de manera muy concentrada, para subrayar, para hacer un trabajo en dinámica de investigación tradicional con ellos. Y es algo que me resultó muy interesante porque en los últimos años los jóvenes ya no se toman el trabajo de imprimir, todo lo leen en los dispositivos móviles y van organizando el pensamiento y van organizando su investigación de maneras muy creativas y lo hacen muy bien.
y creo que debe ser respetado la manera de trabajar de cada cual. Pero sí me pareció un fenómeno interesante como esta persona que es como de transición se mueve perfectamente en el mundo de la investigación en la Internet, pero lo que hay que leer tiene que ser en papel, ¿no? Y eso es acorde con un comentario de otra investigadora que les voy a comentar más adelante. Entonces, vamos a pasar al tema de las redes sociales y la lectura, ¿sí? El tema viene, como se ha visto, cargado de muchas y muy variadas y también muy agudas aristas, como los problemas habituales, entre comillas, o ya conocidos de comprensión lectora. La lectura en formato electrónico y sus implicaciones a nivel cognitivo, etcétera. A todo esto habrá que añadir las transformaciones en las dinámicas sociales, en la dialéctica de todos los días que se vive en las redes sociales y de las que no hay que sustraerse ni guardar silencio, forman parte de la vida, como bien dijo la maestra Lerma al inicio. Las redes sociales ya forman parte de la vida cotidiana de las sociedades actuales, entonces no tenemos ni que sustraernos y tampoco guardar silencios, guardar silencio. Permítanme un segundo, porque les digo que la tecnología traiciona y estoy viendo mi escrito en pantalla. Entonces, de pronto se borra. Eh, Estamos entonces con el tema de las redes sociales y de que son ya parte de la vida cotidiana. Ahora bien, es precisamente en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras, donde se evidencian los principales, aquí sí tengo que decirlo, aquí no puedo ser eufemística, hay que llamar las cosas por su nombre, donde se ponen en evidencia los principales vicios de la descomposición sermocinal. Eh, de esa descomposición sermocinal de nuestro tiempo. De eso todos aquí, casi todos somos o docentes o estudiantes y sabemos de lo que estamos hablando. Por lo demás, hay una enorme proliferación de publicaciones con textos breves, algunas veces con imágenes y sobre todo lo que he visto con mucha frecuencia son las citas apócrifas, es decir, dice que Aristóteles dijo tal cosa y uno dice, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué hora? No es cierto. Según yo, Aristóteles no tendría por qué haber dicho eso, ¿no? Pero bueno, los famosos memes, ¿no? Que aparte de ser muy divertidos, pues también son un fenómeno de lectura rápida, de actividades aceleradas que caracterizan la vida cotidiana, ¿no? Que muestran un fenómeno compositivo de todos los tiempos. La tendencia a ir de lo extenso a lo breve o a lo demasiado breve, a lo inmediato y veloz. Sobre todo ahora tenemos también el factor de la velocidad, ¿no? Lo que explica también el éxito de TikTok. Para la mayoría de los usuarios es preferible detener el dedo en un texto breve que en un extenso, porque además el dedo se mueve, se va moviendo y esa como neurosis es lo que hace que tengan éxito este tipo de dinámicas sociales y dinámicas comunicativas. Para la mayoría de los usuarios es preferible detener el dedo en un texto breve que en un extenso, lo que significa que no hay tiempo o no es atractivo de leer, por lo menos en ese espacio. Ahora bien, planteada esta problemática, planteada la situación, tendríamos que preguntarnos qué hay que hacer, cuáles son los retos y las posibilidades. Pues el problema de la comprensión lectora en redes sociales es, como ya dijimos, o viene atravesado por varias coordenadas en las que hay que abordar de inicio el tema de las transformaciones cognitivas derivadas de la lectura a través de la pantalla, más todos los problemas que ya hemos enunciado antes, ¿no? En este sentido, es importante tomar en cuenta las postulaciones de Isabel Galina Russell del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, especialista en humanidades digitales, quien incluso pone sobre la mesa sobre la mesa la duda de la existencia de la lectura en la red mundial. Eso es verdaderamente revelador, porque ella dice que la red es una tecnología de búsqueda, pero no de lectura, y tiene toda la razón. Sí, yo estoy de acuerdo con ella, y creo que al estar de acuerdo con ella, uno tiene que asumir la responsabilidad de ver cómo le va a hacer, porque es la forma comunicativa en que nos estamos, la dinámica en la que nos estamos moviendo todos, ¿no? Aquí la pregunta obligada es, ¿dónde queda el lector en la era digital? Ese es un problema muy grave que tenemos que abordar.
Ya dijimos que el libro impreso representa toda una geografía clara, fácil de asir, controlable. Interactuamos con él mediante el concurso de los sentidos y, por tanto, nuestra aproximación tiene un impacto más profundo a nivel cognitivo, como ya lo dijimos. Pero no podemos sustraernos de la realidad actual. No podemos negarle a la sociedad contemporánea el uso de las redes sociales o el ejercicio de sus derechos de leer donde pueda y quiera, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo resolver este gran bache metodológico que tenemos enfrente, porque no podemos sustraernos de la realidad actual. También es necesario repensar la lectura desde las nuevas dinámicas sociales y debemos tener presente que no siempre es un acto en solitario. Una relación entre el texto y el lector, sino que está inserto en otras dinámicas dialécticas que impone el uso de las redes sociales y de las que no es conveniente aislarse. Las redes sociales son también fuente valiosa de información y son parte de la vida de las personas. Por lo anterior, considero que las redes sociales deben ser aprovechadas para potenciar la lectura y claro, como ya estamos metidos en una dinámica de diálogo, también el diálogo. Lo que debe propiciarse con sentido crítico, creo que son las recomendaciones que hacemos siempre ante la necesidad de estrategias para mejorar o consolidar la comprensión lectora. Entonces, debe propiciarse con sentido crítico y una ética que regule conductas bajo la directriz de lectura atenta y bajo la directriz de respeto. Lo que podemos plantearnos a corto plazo los docentes es contribuir a formar criterio. Eso es lo que los migrantes digitales tenemos el deber de hacer, formar criterio. Hay que recordar la etimología y la metáfora de la criba. ¿Qué es el criterio? Pues es una especie de colador o de criba a través del cual se procesa y se limpia algún alimento en polvo para que salga más depurado, para que salga más fino, etcétera, ¿no? Entonces hay que cribar. Eso significa tener criterio, saber seleccionar lo que vale la pena de lo que no. Y hay que ayudar a los estudiantes a seleccionar la información, a evaluar la fuente, a contrastar información, a leer con atención y críticamente y a distinguir y respetar diferentes puntos de vista. Y esto debe ser útil tanto para el trabajo académico como para la interacción y los debates del día a día, los debates del día a día que se dan de manera personal, de manera física y que se dan de manera pues virtual en las redes sociales. Mm, y creo que con esto asumimos responsablemente nuestro deber de entender cómo están estudiando y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Verlo de manera muy respetuosa, muy consciente y verlo también como un reto para aprender, qué es lo que debemos incorporar en nuestras clases, qué debemos incorporar en nuestra comunicación con ellos para poder hacer más eficiente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues eso fue lo que preparé para, para esta plática y estoy a sus órdenes y abierta para el diálogo y también para el aprendizaje. Muchas gracias, María de Jesús. Pues, doctora López Cerratos, le agradezco muchísimo. La verdad, personalmente me siento muy emocionada por haberla escuchado. Me parece que abre su presentación con con un panorama que nos presenta a qué nos enfrentamos día a día en estos debates cuando usted dice lo que hace falta, carecemos de intervenciones ponderadas y bien equilibradas. Pues esta es la tentación que uno tiene siempre al estar allí en medio de los debates de las redes sociales. Le agradezco mucho habernos remontado a estas raíces de nuestras formas de lectura e investigación que forman nuestra cultura universitaria actualmente y darnos luz sobre cuáles son esos orígenes, cuáles que esas preocupaciones no son nuevas, sino que se remontan bueno, a tiempos como en el Renacimiento por habernos presentado en lo personal no conocía a Rodolfo Agrícola, Lorenzo Bala, Erasmo, Juan Luis Vives, y ver cómo esos parámetros, por ejemplo, que queremos comunicar a las y los estudiantes de que un buen lector es un buen redactor, eran consignas y preocupaciones ya de hace varios Sí. siglos.
Y también le agradezco mucho esta claridad con la que hace esta transición entre ese renacimiento y este nuevo paradigma que es la era digital y de hablarnos con tanta claridad sobre cómo el libro, con esta forma de relación tan palpable que tenemos con el libro y por el contrario, esta sensación de algo que es ilimitado con el documento digital. Muchísimas gracias y también y lo que esto conlleva en los efectos cognitivos y en cómo nos relacionamos con el conocimiento. Y bueno, finalmente, pues muchas gracias por plantear la pregunta, ¿qué hay que hacer y darnos luz sobre estas nuevas redes sociales que, como dicen, no podemos negarla, estas nuevas lecturas, pero tampoco no podemos negarla, ¿qué hacemos como docentes? Entonces, muchísimas gracias y quisiera, bueno, entonces invitar a los demás, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, prender su micrófono, también hacerlo por el chat. Bueno, yo quiero agradecer, maestra Lerma, la atención prestada a esta plática. Me parece que sintetizó los puntos, sintetizó el contenido a través de sus puntos centrales y qué bueno que le pareció útil. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. La maestra, bueno, Patricia Pichardo Sí, levantó la así mano. es. Adelante, Pati. Todavía no soy maestra, pero seré maestra algún día. Claro, Este, bueno, yo soy estudiante de pedagogía claro. y nosotros llevamos una optativa justamente que se llama las redes sociales, algo así, y sus elementos. No, no me acuerdo bien, pero estábamos viendo justo en esta asignatura optativa, me acuerdo que, como ya bien lo mencionaba la maestra Lerma y usted, María Cerratos, las redes sociales ya son parte de nuestra vida. Y bueno, y teníamos este debate, ¿no? De que llega un momento en que nos absorben tanto que no sabemos cómo, pues sí, cómo, digamos, de alguna manera zafarnos de ellas, ¿no? Y hablábamos eh, de una pedagogía en las redes sociales, ¿no? Es decir, eh, pues enseñar a cómo, cómo usar las redes sociales, pero también cómo administrar nuestro tiempo para que no nos absorban tanto y no nos, a veces nos, a veces estemos tan enfrascados en ellas, ¿no? Porque muchas veces, igual, inclusive a mí me pasa que creo que igual fue uno de los motivos por los que dejé las redes sociales, que llegó un punto en que me importaba lo que dijeran de mí, ¿no? En las redes, de cuántos likes tienes o cuántos amigos tienes o quiénes te mencionan o quiénes no, ¿no? Y o sea, y también esto está conectado, ¿no? También a tu salud emocional, ¿no? Porque me acuerdo que yo me ponía triste porque veía como mi foto de perfil que tenía, no sé, 5 likes, mientras que a mi amiga tenía 10 o 20, ¿no? O sea, también como de las redes sociales, como ellas pueden determinar pues sí, determinar como en algunos momentos bueno, que te hagan dudar del valor de tu persona, ¿no? Y pues sí, hablábamos de eso, ¿no? Como les digo, de cómo saber administrar el tiempo para dedicárselo a las redes sociales. Y pues sí, es un tema muy interesante y que podría, bueno, se podría hablar mucho tiempo y pues una plenaria no alcanza, pero le agradezco mucho. Muchas No, gracias. gracias a ti, Patricia, por el comentario. Pues también un poco armarse emocionalmente para entrar a esa dinámica de comparaciones y de subjetividades y demás que exigen también una especie de, pues sí, de preparación psicológica, de fortalecimiento de tus emociones y demás, ¿no? Más allá de lo que pregunta la maestra Patti Villaseñor, que le agradezco mucho tanto su presencia como su comentario, como su pregunta, qué papel tenemos los docentes. Me parece que así va su pregunta, cómo influir como profesores de letras clásicas en los usuarios de redes sociales. Maestra, yo creo que esa es la pregunta más complicada que podemos plantearnos y yo creo que eso hasta podría ser como la pregunta
rectora de algún proyecto de PAPIME o alguna cosa de esa índole. Por lo pronto, lo que creo que hacemos muchos es plantear, hacer una extensa difusión de actividades culturales y de actividades académicas, que yo, por ejemplo, tengo una gran cantidad de contactos en Facebook, entonces siempre la gente aprovecha esa información, la comparte, la disfruta. De pronto veo que asisten a eventos que he publicitado que están, no sé, en el centro de la Ciudad de México, y dice uno, oye, qué bueno que viniste, y le pregunta a uno cómo te enteraste, porque usted lo compartió por Facebook, muchas gracias. Y entonces llega mucha gente influida por la difusión que uno hace de estos eventos de carácter cultural, de carácter académico, y yo creo que por allí se puede empezar, que como docentes podemos tener pues opiniones y podemos tener información valiosa que podemos compartir. La dinámica y la idea es compartir, ¿no? Esta es la, digamos, la clave de la dinámica social de Facebook, por ejemplo, ¿no? El hecho de compartir. Hacer una publicación o un post y al compartir información valiosa, estamos haciendo mucho trabajo como docentes, específicamente como docentes de letras clásicas. Podríamos ir pensando en ideas e ir viendo cómo hacemos como grupos, como redes de diálogo. Incluso hubo una persona maestra que eh, me presentó hace años una propuesta de informe académico en donde planteaba ella que, bueno, que se había dado cuenta que que entre sus estudiantes había muchas profesoras jóvenes que dejaban de asistir a clases porque estaban embarazadas o trabajando y demás. Y que entonces ella planteaba una solución para estas jóvenes que era a partir de grupos de Facebook, mantener en contacto a estas profesoras, perdón, a estas estudiantes, para que en el momento en que ellas tuvieran tiempo y oportunidad, se metieran a la red social a plantear sus dudas, a compartir bibliografía, a consultar con el profesor o con la profesora, lo que fuera. Entonces esto ya se hace a través de otras aplicaciones y otros recursos y otras plataformas, desde luego, para tener una dinámica académica mucho más concreta, ¿no? Pero, y con las herramientas idóneas, pero eso se le ocurrió, me pareció muy buena idea, y eso fue hace probablemente unos 8 o 9 años que me planteó esta idea, y me pareció no solamente noble, sino excelente y bastante viable, ¿no? Y ella me comentó que eso hacía con con las chicas que estaban con dificultades de asistencia a clases por embarazo o por situaciones laborales, o incluso por situaciones de problemáticas personales de otra índole, ¿no? Entonces, y yo creo que también tiene mucho que ver con pues, con nuestra creatividad y con nuestro ánimo de compartir, ¿no? De compartir con los estudiantes en estos espacios. A mí me parece fabuloso encontrar información académica muy valiosa que comparto siempre, y también mucha bibliografía. Estoy en diferentes grupos en donde se comparte bibliografía, que antes yo decía, no, es que ¿cómo conseguir este libro? Pues ya se consigue todo en PDF, ¿no? Y son grupos para compartir bibliografía en donde hay gente muy atenta, y uno le puede solicitar un material, y si no lo tiene, lo buscan, lo encuentran y lo comparten para todos. Creo que eso es fantástico. Eso es muy bueno. Es una muy buena manera de entrar a Facebook a ver qué novedades hay, ¿no? Depende mucho también, hablaba yo de la autogestión. eh, Estamos ante esta situación y ante esta realidad en donde es preciso pues orientar a la gente, como decía Patricia, como decía en esto del control del tiempo, ¿no? De volverse disciplinado en ver cuánto tiempo se va a pasar en una red social y todo el fortalecimiento emocional que se requiere y demás. Sí, y también es importante decirle a los estudiantes y decirle a la gente que uno desee que uno tiene que ser autogestivo y tiene que ser muy responsable, porque el tiempo que se le invierte a estos espacios y porque uno determina
pues su propio perfil, ¿no? Uno determina qué es lo que va a ver y qué es lo que va a compartir. Entonces, en ese sentido, maestra, creo que se puede uno hacer pues hacerse una idea, ¿no? De qué valor y qué función tiene para nosotros los que estamos en esta situación intermedia de que no somos de ninguna manera somos nativos digitales. Estamos aprendiendo este mundo, estamos incursionando en este mundo. Entonces, es una manera de que le saquemos provecho y de que tengamos de que esto sea una extensión de nuestra presencia y de la autoridad y el peso que tenemos sobre nuestros estudiantes, ¿no? Creo que esa puede ser una respuesta, maestra, pero es una pregunta complicada y creo que está abierta y creo que da para que nos sentemos incluso a formular algún proyecto o algo así, maestra. Espero haber respondido. Muchas gracias, doctora López. También María de Jesús nos dice en su comentario, muchísimas gracias por esta conferencia y por hablar de un tema tan espinoso de una forma tan amable. Todas, todos, creo, tenemos opiniones acerca de fenómenos como este del que usted nos habló, pero difícilmente encontramos visiones tan bien informadas acerca de las implicaciones que tienen, no solo en la vida personal, sino incluso en la académica. Ciertamente uno se puede perder como las balsitas navegando en el mundo de Internet, por eso es importante que ustedes, nuestras profesoras, nos ayuden a aprender a limitar nuestros horizontes de expectativas en relación con la lectura digital. Muchísimas gracias. María de Jesús. Gracias, maestra Pati, gracias, Mari. Gracias por asistir y por comentar. Muchas gracias, Mari. Había también pensado en compartirles puede sonar bastante abstracto hablar de ayudar a los estudiantes a formarse un criterio, pero hay formas muy concretitas y muy específicas en donde se nota cómo se va formando ese criterio. No lo incluí aquí en la plática, pero les comento que, por ejemplo, nosotros llevamos en las clases de investigación y titulación y se hace también en las clases de metodología de la investigación en general, se plantea un ejercicio que se denomina bibliografía comentada. En términos muy generales, la bibliografía comentada, ese es un ejercicio muy concretito de criterio. Cuando estamos haciendo nuestra investigación y necesitamos reunirnos, acercarnos de bibliografía, tenemos este problema que plantean muchos de los investigadores que se dedican a este tema de la lectura en medios electrónicos y demás. Lo que plantea, por ejemplo, esta investigadora que les cité de que la red es una fuente de búsqueda, no es una fuente de lectura. Uno parte de un texto, de una bibliografía, de un libro en específico y se lo encuentra, vamos a suponer que lo encontramos mediante Google. Encontramos mediante Google un libro y uno dice, en PDF. Y uno dice, qué maravilla, ya tenemos un punto de partida y no sé qué, y se pone uno a sacralizar, porque también este es otro problema y un prejuicio, a sacralizar el material impreso y darle mayor peso y mayor autoridad frente al material que se pueden encontrar en Internet. Y esos son prejuicios. Uno debe tener criterio. ¿Qué significa ello? Primero, tengo que darme a la tarea de hacer una breve investigación sobre el autor, sobre en qué institución trabaja, qué producción científica tiene, qué editoriales lo han publicado, qué reconocimiento goza en esa temática, en el ámbito de investigación a que se dedica. Y entonces todo eso se registra en una ficha amplia, en donde además se revisa el índice del trabajo y se verifica con base en el índice de investigación que tenemos, el índice del libro, se revisa cuáles son los capítulos, subcapítulos o partes que nos sirven para nuestro trabajo en concreto. Esa es una manera, eso es un ejercicio de criterio. No vamos a decir, pues como está en Internet no es confiable. No, momento. Hay que investigar si lo es o no, porque también hay material impreso que no es nada confiable y hay muchísimo material al respecto, muchísima bibliografía que nos ayuda en este sentido, bibliografía de comprensión lectora, que nos ayuda a determinar si, por ejemplo, nos vamos a la librería a conseguir algunos libros, a revisarlos en una lectura rápida, en una lectura de evaluación rápida para saber si nos conviene o no, si nos va a funcionar o no. O sea, el hecho de que sea material impreso no quiere decir que sea superior
o que sea más de una procedencia de mayor prestigio que uno que está en la red. Entonces, ese es un ejercicio de criterio, ¿no? Y ese criterio aplica incluso para cuando tenemos un meme que nos informa sobre una situación en concreto que en la actualidad está discusión y no encontramos ningún tipo de fundamentación, no sabemos si la fuente es confiable o no, no sabemos de dónde procede la cosa, pero ahí estamos compartiendo y viralizando, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de plantear el criterio como fundamento esencial procedimental en todo momento de nuestras vidas, en nuestra vida académica, en nuestra vida social o la vida académico-social que tenemos en Facebook, porque esto es muy variado, es una tipología muy compleja y muy variada, ¿no? Entonces, bueno, eso es una aportación que me faltaba por decirles y que tiene que ver con lo que señala Marichuy. Mari, muchas gracias. No sé si sigas aquí. Sí. Ay, mi amiga Alba aquí está también, Albita. Te mando un abrazo muy fuerte. Saludos, amiguita. Gracias. Qué bueno verte. Igualmente, amiga. Gracias. Y Ceci ya se va. Sí, Gracias, Ceci. Muchas gracias por todo el apoyo. muchísimas gracias. No sé si Bueno, hay alguna voy otra a... pregunta. Sí, No sé si aparte de nuestros asistentes hay alguna otra pregunta, otro comentario. Sí. ah, bueno, la maestra Alba Barraza, mi amiga, plantea que podríamos compartir la grabación. Claro que sí, te pasamos las ligas y todo lo que resulte para la difusión de la plática. Claro que Claro, sí, con sí, mucho en gusto. la Muchas página del gracias. encuentro, Gracias, doctora. Un abrazo. perfecto. Gracias. A ti, corazón. La página del encuentro publicaremos en los próximos días los vínculos para que puedan ver completa la presentación. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra aportación, pregunta, comentario. Y Ah, en sí, Mérida, en Mérida. en Mérida. Ujú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, en Mérida. Yo creo que, bueno, yo soy estudiante de la carrera de pedagogía a distancia y Ujú, me parece importante lo que usted está diciendo acerca de eh, buscar bien en Internet aquella información, porque, por ejemplo, en nuestro caso, en la plataforma nos mandan ligas a documentos que están en Internet. Y se me hace así como muy complicado porque hay veces que los maestros nos dicen, no, es que ese no, en ese sitio no puedes buscar porque hay información que no va ujú. acorde o no es el documento. Entonces siempre hay así como que una guerra de, bueno, si es o no es. O sea, ¿por qué me lo estás poniendo en la plataforma si no es ese documento y si no me va a servir para mi investigación? Claro, Entonces siempre hay esa duda, ¿no? De si lo puedes hacer electrónicamente, o sea, buscar electrónicamente o definitivamente no hacerlo. Y eso representa para nosotros un problema, porque a final de cuentas, pues ya pierdes tiempo y no precisamente, por ejemplo, en esa búsqueda en internet y que ya te vayas a hacer otras cosas, ¿no? Estar revisando memes, videos, lo que sea. No, sino ya representa más tiempo dentro de la investigación. claro. Entonces, yo creo que te vas generando una experiencia para saber cómo sí buscar y sobre todo yo creo que es muy importante, por ejemplo, en el Google académico, vienen ya así como directo al enlace, ¿no? Pero también hay otras páginas que ayudan bastante y que no se les da la difusión. Entonces eso también es importante, pues Sí, como difundirlo, ¿no? Porque claro. no siempre están todos los maestros pues de acuerdo, ¿no? O sea, como que se cierran mucho a qué es lo que ellos dicen, pero no permiten que los demás también tengamos ese tipo de búsqueda y decir, mire, pues yo encontré este artículo que me parece que es bueno para eso, permíteme, amor, para para mi investigación, ¿no? Sí,
Bueno, pues gracias por tu comentario. Fíjate que por eso esto que les estoy mencionando del criterio es fundamental. El criterio y la autogestión. Y ahora que lo mencionas, que eres estudiante de la licenciatura en pedagogía en sistema abierto o a distancia, no me acuerdo qué fue lo que mencionaste. A distancia, ¿verdad? A distancia. Sí. Eso, ahí no hay más. Allí, por ejemplo, las personas que se acercan a los estudios a distancia, porque el centro de donde se imparte esa licenciatura y donde viven ellos, pues imposibilita, ¿no? Que se haga una preparación, perdón, una preparación presencial y por otros factores de la vida contemporánea, ¿no? Hay muy variadas razones por las que se hacen estudios a distancia. En ese sentido, evidentemente, una de las condiciones fundamentales es que se tiene que aprender a hacer investigación en la Internet, en adentrarse en ese amplísimo universo de información. Y ahí no hay de otra más que forjarse criterio, forjarse todos los elementos que te puedan permitir ser autogestiva con tus formas de investigación y de búsqueda y de ser además y de tener además criterio para poder identificar páginas, materiales, autores, eh, bases de datos, etcétera, a partir de una serie de preguntas esenciales como la que les acabo de presentar para la bibliografía comentada, ¿no? ¿Quién se hace responsable de esa página o de esa publicación o de esa base de datos? ¿Qué institución la respalda? ¿Qué reconocimiento tiene esa institución en el ámbito de su especialidad? Esa persona, qué editoriales de prestigio o no les han publicado sus trabajos, qué reconocimiento tienen en su institución de adscripción, etcétera, todo ese tipo de cosas. Si tú tienes eso, digamos eso, esa criba para poder examinar los materiales que estás encontrando para tus estudios y para tu investigación, yo creo que hasta tus maestros deberían aprenderlo, ¿no? Deberían tener humildad y reconocer que ustedes los jóvenes tienen también muchos recursos y a veces muchísimo más. Nos enseñan cosas que no sabemos hacer. Por ejemplo, yo les puedo platicar de que durante la pandemia, los jóvenes a los que les di clase mediante Zoom en la pandemia, ellos me explicaban a mí muchos mecanismos del manejo del Zoom y me presentaron bastantes recursos en línea para poder diversificar la ortodoxia de mis clases, ¿no? Para poder suavizar un poco la ortodoxia de mis clases. Yo estaba muy hecha al pizarrón y al borrador y gracias a ellos aprendí mucho sobre muchas aplicaciones y de muchos recursos para mejorar las clases en línea, ¿no? A través del Zoom. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta a los docentes en muy buena medida es autocrítica y humildad para poder saber, para tener presente que los jóvenes tienen mucho que enseñarnos. Claro que nosotros también tenemos, todavía somos valiosos, los docentes de a pie y de pizarrón y de plumón, somos muy valiosos, porque podemos enseñarles, podemos aportarles mecanismos que a ustedes les funcionan muy bien para tener, abrir ese criterio, tener esa llave que les permite identificar que sí, que no. Entonces, es lo que yo te podría decir, Mérida. Y muchas gracias por tu comentario. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario antes de que concluyamos esta plenaria. Bueno, pues yo solamente también quisiera decir que me gusta mucho esa distinción entre Internet o de los documentos digitales como una riqueza, una fuente de búsqueda, pero al mismo tiempo esa necesidad de estar presente, como decía, en el renacimiento a través de los 5 sentidos para tener criterio, responsabilidad, respeto y muchas gracias.
Gracias, maestra Lerma, muchísimas gracias. Gracias, Albita, por tu asistencia, Mérida, Patti y Marichuy, que todavía andan por acá. Muchas gracias por su presencia y por sus comentarios. Muchas gracias a usted, doctora López, por su presentación. Bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima. Que Si no hay tengan nada muy más buena que... tarde. Gracias, igualmente. Que coman rico y que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente todas y todos. Hasta luego.